La implosión del mercado de los bonos de Estados Unidos. ¿Es este un escenario posible? ¿Es ciencia ficción? ¿Cómo de realista es pensar que esto es posible? ¿O si por el contrario es el escenario natural, la consecuencia natural, después de lo que estamos viendo que ocurre en el estrecho de Hormuz? El hecho de que Irán esté permitiendo que los barcos que pagan en yuanes puedan pasar por el estrecho y aquellos que no pagan en yuanes o en activos digitales no puedan pasar. Se ha convertido en una realidad. El proceso de desdolarización. Y la pregunta es si vamos a ver lo mismo con la siguiente ficha del dominó. Es decir, un ataque coordinado a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y sobre todo, cómo afecta esto a la cercanía o la lejanía de un mercado de utilidad del sector de activos digitales y cómo afecta esto específicamente a activos como XRP. Todo esto y más, el siguiente paso en la crisis que estamos viviendo ahora, es un ataque coordinado a los bonos, es lo que voy a ocurrir contigo en el siguiente vídeo. Pero antes de explicar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ese escenario donde vemos que un conjunto de países atacan de forma coordinada y se deshacen de los bonos de Estados Unidos, hay que entender el rol de los bancos centrales y su creación. La creación del primer banco central del mundo, en este caso, el Banco Central de Reino Unido. ¿Qué es lo que llevó a Reino Unido a querer construir un banco central? Parte de la información que te voy a explicar en este vídeo viene sacada de un libro que te recomiendo que te leas, The Richest Man to Ever Live, que describe la vida de uno de los banqueros más importantes de los últimos siglos, la familia Fugger. Cómo se dedicaron a financiar a las monarquías, sus guerras, sus caprichos, a cambio de retornos interesantes, a cambio de favores y a cambio de que siempre sus préstamos fuesen bien pagados o bien garantizados. Pero algo que desprende este libro y que se entiende muy rápido es que cuando te dedicabas a prestar dinero a un rey que quería entrar en una guerra, te enfrentabas a tres posibles riesgos. El primer riesgo es que el rey muriese, el segundo riesgo es que el rey perdiese y en tercer lugar, el tercer riesgo es que el rey decidiese no devolverte la deuda. El mundo de la banca, el mundo de los préstamos siempre ha sido muy lucrativo, pero también hay conllevado unos riesgos muy elevados, sobre todo cuando te dedicas a financiar guerras para monarquías europeas. Y si no, que se lo pregunten a la familia Fugger, que saben bastante de esto. Así que después de la gloriosa revolución de 1688, donde se une y se fusiona la monarquía holandesa con el imperio británico, vemos la aparición del primer banco central del mundo, el Banco Central de Inglaterra. ¿Por qué tendría interés la República Holandesa en fusionarse con la realeza británica? Pues por la sencilla razón de que si trasladaban toda la riqueza de Holanda a la isla de Reino Unido, iban a estar muchísimo más protegidos, primero por el agua y en segundo lugar por los barcos, por la Marina de Reino Unido, que en ese momento era la más importante del mundo. La República Holandesa controlaba todo el comercio internacional de especias, que en ese momento era el negocio más lucrativo de todos, y la fusión de estas dos monarquías dio lugar a, poco después, el nacimiento del Banco Central de Reino Unido. Como decía, en 1694 se crea el Banco Central de Reino Unido, donde por primera vez estos banqueros consiguen uno de sus objetivos más importantes. Y es que en vez de que sea el rey el que devuelva las deudas, lo sea el Parlamento. Sea un Estado el que consigue y no el rey el que se encarga de devolver las deudas. Por lo tanto, ya no tienes que fiarte de la palabra del rey. Y este nuevo sistema tiene tres características muy... La primera característica es que los beneficios se privatizan, pero las pérdidas no se privatizan, las pérdidas se socializan. Es decir, si Reino Unido decide lanzar otra guerra, los beneficios de esa guerra, las ganancias, son para los banqueros, pero si se producen pérdidas, los que van a tener que pagar el pato son los ciudadanos. Con lo cual, los banqueros que se dedican a prestar dinero a el Parlamento salen inmensamente beneficiados. Es un negocio redondo. No puedes hacer más que una cosa que es ganar. Y si pierdes, no pierdes tú, pierden los ciudadanos. La segunda característica de este sistema es que gran parte del modelo de negocio consiste en generar guerras. La guerra es un negocio muy lucrativo y poco después Reino Unido entra en una serie de guerras continuas, como son las 7 guerras contra Napoleón, The Great Game, que es una guerra entre Rusia y Reino Unido por el control de Asia Central, y guerras continuas para conquistar India y China. Y la tercera característica es que están abiertos a un capital transnacional y fronteras abiertas. La idea es muy sencilla. El capital tiene que poder fluir rápido de un sitio a otro. Y sé que me estoy alargando un poco en la explicación, pero todo esto va a tener más sentido cuando vengamos otra vez al año 2026 y expliquemos y tracemos paralelismos con la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la próxima guerra de bonos que vamos a ver
en los próximos días, semanas o cuando tenga que ocurrir. Por último, algo que también caracteriza a este sistema es que los ciudadanos creen que el sistema es justo. Y la única forma de pensar que este sistema es justo es haciendo que el concepto del dinero se convierta en el nuevo Dios. Un materialismo llevado al extremo. Así que vamos a avanzar en el tiempo y vamos a volver al año 2008 y vamos a analizar una figura que ganó muchísimo dinero con la crisis del año 2008. La crisis del año 2008 tuvo una característica y es que implicó el empobrecimiento de muchísimas personas en Estados Unidos. Y una forma muy rápida de llegar a esta conclusión es ver quiénes son los propietarios, por ejemplo, de las casas en Estados Unidos. Antes de que estallase la burbuja en el año 2008, nos pudimos encontrar con que el mercado inmobiliario unifamiliares en Estados Unidos estaba compuesto en su mayoría por propietarios normales. No eran inversores, no eran especuladores, eran simplemente personas que utilizaban esas casas para vivir. Y una de las primeras consecuencias que hemos visto después de la crisis del año 2008 es que el tipo de propietario de esas viviendas unifamiliares ha cambiado por completo. De hecho, ahora en su mayoría está compuesto por inversores institucionales o otros tipos de inversores que han concentrado la riqueza, que se han quedado con los activos de una clase media en Estados Unidos que hace 20 años tenía la capacidad de ser propietario de su propia vivienda. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Que estas crisis siempre tienen a una serie de grupos muy reducidos que se ven fuertemente beneficiados de estos cambios, de esas crisis. Cuanto más profunda sea la crisis, mayor es la concentración de riqueza. Y el mejor ejemplo es John Paulson, que ganó 20.000 millones de dólares durante la crisis del año 2008, apostando por lo que nadie se atrevería a apostar en ese momento. Algo que ahora parece evidente, pero que en ese momento era completamente transgresor, que las subprime reventarían. Acertó y con ello vino la ganancia. Es decir, la crisis fue muy rentable para muy pocas personas. Y con lo que estamos a punto de ver va a ocurrir exactamente lo mismo. La siguiente crisis va a ser muy rentable para un grupo muy reducido de inversores. Jamie Dimon es otro ejemplo de este perfil de inversor que ganó muchísimo dinero y muchísimo poder con la crisis del año 2008. Gracias a esa crisis pudo ir de compras, de rebajas y se hizo con muchísimos bancos medianos en los siguientes años. Volviendo al símil con los activos digitales, XRP es precisamente, y vas a entender exactamente más adelante a qué me refiero, XRP es precisamente esa apuesta asimétrica que consiste en entender que el sistema actual no puede continuar en estos términos, que el sistema monetario actual colapsa. Y no colapsa para convertirse en una especie de Mad Max, donde volvemos al salvaje oeste, sino que simplemente cambia, la riqueza cambia de manos. Y estamos viendo el comienzo de esa transmisión de riqueza. El siguiente paso son los bonos del tesoro de los Estados Unidos. El motivo por el cual dejas que un sistema colapse es porque vas a hacer más dinero con el colapso que dejando que el actual sistema continúe en los términos actuales. Y en eso consiste precisamente la jugada de el oro y los activos digitales. Los que deciden qué camino tiene que coger el mundo han decidido que ya no es rentable seguir con este modelo y que es necesario migrar a uno nuevo. No estamos viendo nada nuevo, no estamos viendo nada especial, simplemente son nuevos mecanismos, nuevas palancas que son muy rentables. Y van a reventar todo cuando sea más rentable reventarlo que continuar con el proceso actual. Ahora mismo tenemos varias burbujas de forma simultánea inflándose y pueden reventar cualquiera de ellas. Pueden reventar la burbuja de la IA, pueden reventar la burbuja del crédito privado, pueden reventar la burbuja del carry trade, cada uno de un tamaño diferente. El carry trade, sin duda, probablemente el más grande de todos, decenas de trillones de dólares. La burbuja del crédito privado se estima alrededor de unos 2 trillones de dólares. Y todos ellos provocarían una crisis de liquidez sistémica. Pero en ese proceso, todo el mundo está esperando que el M2 suba. Y lo que tenemos que ver es cómo ocurre lo contrario, cómo el M2 cae y se produce una crisis de liquidez. Porque la siguiente crisis de liquidez, la que sea sistémica, la que sea la definitiva, consistirá en migrar el sistema a un nuevo mecanismo contable. Tecnologías de contabilidad distribuida. Y si piensas que China va a ser la sustituta de Estados Unidos en algunas facetas, y no en la más importante, que es en que el yuan sustituya las funciones del dólar. China no quiere esa responsabilidad porque va a perjudicar a su industria a nivel interno, sobre todo las exportaciones, al menos en la fase actual, y sobre todo, y más importante aún, China no tiene esa vocación de ser el policía internacional que Estados Unidos sí que tenía hasta ahora. China no quiere tener todo su ejército desplegado a nivel internacional como sí que ha hecho Estados Unidos durante las últimas décadas. Y el que va a sustituir a Estados Unidos, repito, no es China, es Israel. Y eso no significa que la divisa de Israel vaya a sustituir al dólar. Lo que significa realmente es que Israel va a utilizar tecnología como mecanismo de
apalancamiento, es decir, la IA y los activos digitales. De hecho, la IA es tan importante para Israel que si te fijas en los bombardeos de las últimas semanas, no se están atacando los centros de datos de ninguno de los países afectados en estos bombardeos. Atacan las plantas desalinizadoras, atacan las refinerías, atacan las ciudades, atacan bases militares, pero los centros de datos no los están tocando. Porque una vez este conflicto finalice, Israel va a tomar el control de esos centros de datos. Además, Israel se encuentra en un punto geográfico envidiable porque se encuentra en el punto de unión de dos rutas comerciales importantísimas. La que une Europa con China, con la India, y la que une Rusia con África. Esas dos líneas tienen un único punto en común que consiste en la zona geográfica de Israel. Y como explica Rey Dalio, es bastante probable que Estados Unidos entre en una fase donde se va a focalizar, va a poner su atención y sus recursos en evitar una guerra civil interna, si es que no parece ya inevitable, y por lo tanto todo el capital humano, todos los recursos que a Israel le interesan, es decir, Silicon Valley, las grandes tecnológicas, incluidas la siguiente evolución natural de Web 2, que es Web 3, los activos digitales, entre ellas Ripple, van a migrar a la zona de Israel. Y la única forma de hacer esto y de implementarlo es acelerar la caída del petrodólar, que es lo que estamos viendo ahora. Acelerar el colapso. Reventando o la burbuja de la IA, o reventando la burbuja del crédito privado, o reventando el carry trade, o las tres cosas a la vez. Y va a pillar a muchísimas personas por sorpresa. Y todo esto para volver a unirlo con el mercado de los bonos que te he explicado al principio de este vídeo. La siguiente pieza que falta en el tablero para que todo este escenario avance. Que repito, no vamos mal encaminados porque solamente han pasado 30 días y ya hemos visto una de las piezas fundamentales, que es la subida del petróleo, que ya está ocurriendo y va a continuar así en las próximas semanas. Pero la subida del precio del petróleo es una de las piezas. Otra de las piezas es que Japón modifique los tipos de interés. Si crees que todo lo que estoy explicando o un posible default de Estados Unidos no es posible, que entre comillas es posible y no es posible de forma simultánea, ahora verás exactamente a qué me refiero, quiero que tengas en mente la siguiente gráfica. Por primera vez en muchísimas décadas, el oro tiene un peso más importante en los balances de los bancos centrales que las reservas de bonos de Estados Unidos. El oro representa en torno a un 24%, y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos representa apenas un 21%. Cuando hace apenas 10 años, el oro representaba solamente un 9% y los bonos un 33%. Hace aproximadamente unos 33 días, pensar que el dólar iba a dejar de ser utilizado para el comercio internacional, para específicamente los barcos que pasasen por el estrecho de Hormuz, era impensable. Y ahora estamos viendo que no era tan impensable. Ver cómo muchísimos países de forma coordinada se deshacen de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos parece ciencia ficción ahora, pero puede que no lo sea dentro de muy poco, dentro de menos de lo que nos pensamos, porque esto, cuando ocurra, ocurrirá muy rápido. Así que volviendo a recapitular, tienes que imaginarte en este escenario donde Japón ya ha modificado los tipos de interés. Para poner un poco de contexto, en las últimas 3 décadas, después de que trillones de dólares hayan sido involucrados en el carry trade de Japón, todo ese dinero ha sido invertido en letras del tesoro, en la bolsa, en crédito privado, en oro y por supuesto en activos digitales. Da igual dónde tengas tu dinero, cuando esa crisis de liquidez ocurra y el carry trade empiece a deshacerse, veremos cómo se drena la liquidez de estas inversiones. Veremos cómo todo el mundo se deshace de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cómo la gente se deshace de sus acciones, de sus inversiones en el crédito privado, del oro, de los activos digitales, simplemente de forma mecánica para pagar las deudas. Más de 10 trillones de dólares en todos estos mercados, de forma simultánea. Y la única forma de mantener este escenario de tranquilidad o de estabilidad ficticia financiera es si Japón no modifica los tipos de interés. Si Japón modifica y sube los tipos de interés, veremos como más de 10 trillones de dólares son liquidados en los mercados, entre ellos el mercado de bonos, por culpa del carry trade. Todos los bonos de Japón están altísimos. Da igual si te fijas en la gráfica de los 2 años, de los 5, de los 10 o de los 20 años. Están en el punto más alto de las últimas 3 décadas. Y en ese escenario, 1,6 trillones de dólares que Japón posee en bonos del Tesoro de los Estados Unidos serían vendidos en un periodo muy corto de tiempo, concentrado en muy poco espacio. Japón es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, es el mayor inversor extranjero en Estados Unidos. Si Japón hace eso, que es uno de los mayores tenedores, creo que el mayor tenedor de bonos del Tesoro o el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los demás países le seguirían. Y en total podríamos ver como casi 2,3 trillones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos son vendidos de golpe, en un periodo muy corto de tiempo. Y esto es muy importante porque los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se utilizan como la base del actual sistema financiero, como colateral. Si Estados Unidos entra en default, que sería probable, ha ocurrido 2 veces a lo largo de la historia,
sería el fin del juego, pero Estados Unidos tiene un as en la manga. No va a ser un default, sino que va a ser simplemente una migración. El mercado de las monedas estables ahora se encuentra en posición de poder absorber todo ese mercado. Los que van a salvar a Estados Unidos es el sector financiero, con la emisión indiscriminada de monedas estables que van a absorber esos treasuries, comprando letras del tesoro de forma indiscriminada, estabilizando los mercados. Pero desde mi punto de vista, esa venta va a ser tan elevada, tan grande, tan descomunal, que ni siquiera los bancos, que ya se encuentran en unas pérdidas no realizadas muy elevadas, van a ser capaces de absorber el golpe al completo. Los bancos, como ya he explicado en el pasado, se encuentran en una posición muchísimo más frágil de lo que nos imaginamos y tienen unas pérdidas no realizadas muy elevadas, en varios billones de dólares, entre 400 y 600 billones de dólares en pérdidas no realizadas. Tienes que pensar que en este contexto de iliquidez, los bancos ya tienen en sus balances bienes raíces comerciales que están muy devaluados y muchísimos otros activos que se van a ver afectados cuando ese carry trade se deshaga. Entre ellos la bolsa. Las bolsas en ese momento estarán corrigiendo y lógicamente eso va a afectar a los balances de los bancos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a la idea de que los bancos no son capaces de absorber pérdidas ilimitadas y no son capaces de absorber un estrés ilimitado. Tienen un límite. Los balances de los bancos, en definitiva, se van a desequilibrar todavía más. Y los bancos no son los únicos afectados. Tether también. Tether se encuentra en ese escenario no solamente respaldado por letras del tesoro, sino por otros activos, entre ellos Bitcoin, que en ese momento también estará siendo liquidado, y ocurrirá algo muy parecido a lo que ocurrió con Terra Luna. Es que todo el mundo quiere su dinero de vuelta y Tether no podrá devolverlo. Veremos un DPEG y cuando veamos ese DPEG veremos cómo todo el ecosistema de activos digitales, los exchanges centralizados sobre todo, que es donde ocurre la mayoría del volumen, se congelan. Tether es el activo más líquido, el que provee de liquidez al sector de los activos digitales. Y no está respaldado Tether en concreto 100% por bonos de Estados Unidos. Cuando esos activos, repito, que respaldan a Tether caigan en valor, su valor se reduce. Es cuando veremos el DPEG. Y estos activos que habitualmente respaldan a Tether son seguros ahora, pero no lo serán en un entorno de crisis de liquidez sistémica. El oro es un activo seguro y creo que post-crisis va a tener muchísimo valor. Pero el proceso es lo que hay que entender. Vamos a vivir una volatilidad extrema a la baja en ese escenario. Todo el mundo va a estar vendiendo activos como consecuencia del carry trade. Y la pregunta es, ¿qué activos se encuentran en posición de proveer de liquidez a los mercados de forma digital y sin tener que imprimir dinero de forma indiscriminada? Sin tener que convertir a el yuan en la nueva divisa de reserva mundial y sin tener que forzar a Estados Unidos a una hiperinflación. Básicamente van a migrar a todo el sistema en vez de que se liquide en T+2, a que se liquide en T+0, aumentando la velocidad del dinero usando activos digitales. Liquidez bajo demanda. Y la siguiente ficha va a ser la implosión del mercado de los bonos de Estados Unidos, estabilizado a su vez por la legislación de monedas estables, por la creación de este mercado, donde de nuevo, lo hilo con lo que te he explicado al principio de este vídeo, unos nuevos compradores van a ser los que van a asumir las deudas de Estados Unidos, las monedas estables. Los bancos van a empujar toda esa deuda a un mercado nuevo, a un mercado on-chain. Y esta es solamente una fracción de lo que vamos a vivir en los próximos días, semanas, creo que no años, meses más bien, que más nos vale que esta crisis esté concentrada en el tiempo y que no se alargue demasiado, porque si no la sangría puede ser muchísimo más grave de lo que nos imaginábamos. La pregunta es, ¿a qué precio tiene que llegar XRP para cumplir esta función de ser la capa principal de liquidación de T+0, haciendo que todo se liquide en T+0 de todos estos mercados para que el sistema continúe lubricado? Dejemos que sea el sistema financiero el que decida el precio justo de XRP en este escenario de crisis de liquidez sistémica. Ahora la pregunta no es cuándo ocurrirá, sino cuánto tiempo queda, porque los eventos que comenzaron hace 33 días no se van a deshacer. Hemos entrado en un punto de no retorno. Estamos viendo la implosión controlada del petrodólar, de un sistema que liquida en T+2, que es lo que representa el petrodólar, y vamos a ver cómo todo el sistema migra a un sistema de liquidación instantánea T+0, usando activos digitales como mecanismo de liquidación. Y ahí es cuando, desde mi punto de vista, veremos el caso de uso real de XRP. Pero para eso hay que ver cómo primero se destruye el antiguo sistema. Y estamos precisamente en los inicios de esa destrucción. XRP representa precisamente esa apuesta asimétrica a que el sistema va a colapsar. Tenemos los indicios de que eso va a ser así. Y la pregunta es si tú estás posicionado de la misma forma que lo estuvo John Paulson en la crisis del año 2008, ganando 20.000 millones de dólares, gracias a que apostó por algo que nadie se atrevía a decir: que el sistema no era sostenible y que era un Ponzi. Saca tus propias conclusiones. Aprovecho para recordarte que todo lo que he explicado en este vídeo no es un consejo financiero. Las señales están ahí para el que quiere verlas, entendiendo que todas las crisis tienen oportunidades y esta no es una excepción. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto
la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, THX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.